Saludos, muy buenas noches, sean todos bienvenidos y bienvenidas, como no, a un programa más de los profesionales de Canal 4 TV. Acercarle a ustedes del mundo profesional es nuestro objetivo y sobre todo llevarle a ustedes la máxima información. Y vamos a hablar de un tema que está candente, que está hoy por hoy en titulares de muchos medios de comunicación. Estamos hablando de la Ley de Ordenación Turística de Canarias. Y la hago a ustedes más cerca todavía y para que sepan del que vamos a hablar. Lo que ha ocurrido en el sur de Gran Canaria, de que a muchos propietarios le está llegando sanciones por la ocupación de diversos apartamentos y bungalones, sobre todo en esta isla de Gran Canaria. Pues bien, para aclarar y para conocer un poco más esta ley y cómo está transcurriendo y cómo se conlleva todo esto, tenemos con nosotros, el cual agradecemos su presencia por la experiencia que tiene sobre este tema, porque lo ha trabajado muy directamente y sobre todo por su recorrido en la política e incluso llegaba al punto de muchas de las leyes que hoy por hoy podemos disfrutar en Canarias, en los inicios de la Constitución, en los inicios de la Comunidad de Canarias, del Parlamento de Canarias, estuvo presente. Hablamos de don Fernando Toribio Fernández, que ha sido diputado regional, ha sido concejal y es abogado. Muy buenas noches, don Fernando, ¿cómo estamos? Hola, muy bien, gracias, buenas noches. Pues don Fernando, una ley que ahora ha levantado la voz de alarma y sobre todo para muchos propietarios que tienen apartamentos, que tienen bungalows en zonas turísticas. Bueno, vamos a ver, esto ya venía de atrás, ¿no? De la Ley de Ordenación del Turismo de Canarias, que es una ley del 1995, ¿no? La ley 7/95 de 6 de abril, ¿no? Esta ley fue pionera en aquel momento junto con la del País Vasco, que fue la primera en el 94, la de Canarias fue en el 95, y uno de los objetivos primordiales que tenía esta ley era el principio de unidad de explotación. El principio de unidad de explotación significa que toda la explotación turística tiene que ser sometida a una unidad de gestión, dirección y administración de los complejos turísticos, ¿no? Claro, esto llevaba pues, a una serie de problemas en aquel entonces porque había muchísimos explotadores turísticos explotando un mismo complejo y entonces había una serie de problemas que intentó solventarlo la Ley de Ordenación del Turismo. Y lo que hizo fue obligatoriedad del principio de unidad de explotación, había que hacerlo por partes, con un periodo transitorio porque no podías ponerlo en principio. Total que la ley tiene varias vicisitudes porque no se puede cumplir. Entre ellos se aplicó obligatoriamente que no podían ser las comunidades quienes explotaran, o sea, se vetaba a las comunidades que la audiencia... el Consejo Consultivo de Canarias había dicho ahí es que esto es ilegal porque los copropietarios podrían explotar el negocio turístico. Bueno, total que esto conlleva que en el 99 sacamos una ley que se decía quienes no alcancen el principio de unidad de explotación, en todo caso con una excepción del 50%, o sea, quienes tuvieran más del 50% tenían la posibilidad de explotar. Y quienes no tuvieran ese 50%, pues entonces no podían explotar turísticamente y tenían que sujetarse a la Ley de Arrendamientos Urbanos y al Código Civil, ¿no? Y esto con multas en aquel momento de 600 euros, ¿no? Si no aplicabas ese principio de unidad de explotación. Y el Parlamento hizo un tema que fue muy disfuncional en aquel entonces, que fue aplicar el principio de tanteo, el derecho de tanteo y retracto, que fue declarado inconstitucional. O sea, el Parlamento aprueba una ley que venía a decir, si un propietario quiere vender, tiene que dárselo al explotador. Efectivamente, se plantearon los pleitos en el juzgado de San Bartolomé de Tirajana, los juzgados de San Bartolomé de Tirajana, y plantearon los jueces una cuestión de inconstitucionalidad. Oye, una norma del Parlamento Canario que invade esferas de derecho civil, que es competencia exclusiva del Estado, y efectivamente ahí se
se declaró inconstitucional y se tuvo que derogar esa normativa, ¿no? Entonces, fíjate que, a ver, en líneas generales podemos hablar de 4 fases del turismo en Canarias a partir del 82, ¿no? Una, la preconstitucional, las normas que estaban antes de la aprobación de la Constitución, que eran las leyes de ordenación del territorio a nivel nacional, las ordenanzas turísticas y las leyes que venían de la época, decretos turísticos y órdenes turísticas de la época preconstitucional, competencia del Estado. Después, en 1982, cuando Canarias tiene el Estatuto de Autonomía, pues del 82 hasta el 86, 89, nos venimos a regular por una ley que era de infracciones turísticas y sanciones turísticas del 86. Y veníamos regulados en esa dinámica hasta la ley de turismo. La ley de turismo del 95, que da un cambio de visión total y absoluto, ¿no? para el turismo en Canarias, ¿no? Calidad, excelencia, estándares de calidad de los apartamentos, el principio de unidad de explotación, el estatuto de municipios turísticos, las infracciones turísticas que lo controlaban, y sobre todo que la ley de turismo de ordenación remite a los planes insulares de ordenación territorial para configurar lo que es el uso turístico y el desarrollo del suelo turístico, es decir, que se basa en los PIOT, en los planes insulares de ordenación del territorio, y en los planes territoriales especiales turísticos de cada isla, ¿no? Le da predominancia, de tal manera que esas determinaciones y condiciones que hagan estos planes van a vincular, ¿no? Después hay otra etapa que es la estigmatización del turismo, que esto va a ocurrir entre la legislatura 1999-2003 con la ley de moratoria turística. No sé si te acuerdas, la moratoria turística. Se crean las leyes, las directrices, la ley de directrices de ordenación general y del turismo en particular, donde va marcando unas pautas claras. Vamos a intentar erradicar la residencialización en las zonas turísticas porque esto es malo para el sector turístico, que atenta contra la calidad del mismo, etcétera, y empiezan a salir la moratoria, la ley esta de directrices de ordenación del turismo. Viste que cuando ¿te acuerdas que cuando se aprobó la moratoria, aquellos que ya habían con anterioridad, que tenían informaciones, se dedicaron a construir rápidamente? Sí. O sea, surgió un efecto perverso, ¿no? Esa es una etapa que dura hasta una ley del 2009 que afecta al territorio y al turismo, donde se plantean los planes de modernización turística. Esa es una etapa, y después viene la etapa dura, de cierre del círculo para acabar con la residencialización, que es la ley del 2013, que es la ley de renovación y rehabilitación turística, ¿no? Donde esta ley, ya con unas dimensiones muy técnicas, plantea el uso turístico obligatorio, quienes no se sujeten al uso turístico, y al deber de renovación. Pues aparte de las sanciones turísticas que te ponen como faltas muy graves, que es de 30.000 a 300.000 euros la más grave, pues van marcando esa pauta de que si no te sujetas a esos principios, yo te puedo sustituir y sacar a concurso público la obra de renovación y el uso turístico. O sea, una cosa muy fuerte desde una perspectiva de derechos consolidados, de derechos adquiridos, ¿no? Después sale el decreto de alquiler vacacional, que ya termina de torpedear la línea de flotación, me refiero para los residentes, y el desarrollo de la ley, y también otro Real Decreto del 2015, de desarrollo de esta ley de rehabilitación y modernización. Es decir, ahí ya cerraron el círculo y intentar conseguir la expulsión de lo residencial, ¿no? Manu Militari, con perspectivas Manu Militari, que colorario de todo esto es precisamente el avance del plan general, que después se declararon que eran inconstitucionales, que eran contrarios a derecho, donde los ayuntamientos cedían al gobierno de Canarias los avances del plan general
que es cuando ocurrió el famoso problema del 2015, las alegaciones al Plan General, y donde todo el mundo le empezó a ver las orejas al lobo, y donde se ha creado plataformas ¿no?, de defensa precisamente de estos propietarios, ¿no? Entonces, en esta dinámica hay un dato fundamental que debemos tener todos en cuenta, que es que cuando se crea Maspalomas Costa Canaria, estamos hablando de San Bartolomé de Tirajana, ¿no? El plan Maspaloma que fue sacado a concurso público, se lo adjudicó en el 61 una empresa francesa, bueno, que se desarrollan con todos los planes vigentes en aquel momento, los planes de ordenación vigentes, ¿no? Entonces hay unos planes parciales de ampliación de Playa del Inglés, de la zona del campo internacional, y eso se sujeta a unas normas urbanísticas que en aquel momento estaban basadas en el turismo residencial turístico. El turismo residencial turístico era, como todos lo podemos ver, era un negocio basado en la construcción de apartamentos, de promociones de apartamentos, para venderlas al público, y donde se podía utilizar esos apartamentos bien como segunda residencia, como residencia permanente, y se podían utilizar también para el alquiler turístico. De hecho, el sur nació así. O sea, esto es un dato objetivo. Ese turismo que era, oye, los padres nuestros invertían, sí. Oye, pues yo lo tengo de segunda residencia, lo alquilamos a la explotación, a un explotador turístico durante 9 meses. La temporada, sí. Y en verano hacíamos. Lo disfrutamos nosotros. Sí, sí. Claro, yo me acuerdo cuando yo era pequeño, sí, en aquellas épocas, que había el notario que llevó todo esto en el sur, en su momento, don Vicente Rojas, que lo tenía muy claro. Es decir, oye, aquí se hacen unos estatutos de la comunidad de explotación. Todo el año, 9 meses, alquilados turísticamente, y ustedes lo pueden utilizar en verano. ¿Qué es lo que ocurre? Que vino una crisis económica terrorífica del 73, otra del 76, otra del 70. Estas crisis, que entonces, ¿qué ocurrió? Que esos apartamentos que estaban allí fueron cedidos en ley de arrendamientos urbanos, aquella ley protectora que no podía subir los alquileres, y, en fin. Y este dato es un tema fundamental para la judicialización que va a venir, que de hecho surge con esa ley de modernización y con todas las normas de desarrollo. Una judicialización que estaba ahí, que ya estaba planificada desde el 2015, lo que pasa es que los planes aquellos fueron inconstitucionales porque tú no le puedes quitar una facultad sustancial democrática que tienen los ayuntamientos de elaborar su propio plan general, los ayuntamientos. Y otro caso es que si por cualquier circunstancia lo incumplen, entonces que pudiera asumirlo el gobierno de Canarias. Pero así se quitaban los alcaldes de aquel momento el problema de encima. Oye, me lo va a aprobar el gobierno de Canarias, y yo ahí no voy a tener ningún problema de cara a los vecinos, pero no ocurrió esto así. Y después hay un punto de inflexión, que es en el 2017, se aprueba la nueva ley del suelo de Canarias, de ordenación del territorio de Canarias, y en donde en una disposición adicional aparece, lo introdujeron, me parece que fue a instancias en el Parlamento de Canarias, a instancias de Unidos Podemos, me parece, introdujeron un artículo en una disposición adicional que era que aquellas personas que residían en los apartamentos turísticos hasta enero del 2017, pues ellos podían estar ahí y compatibilizar el uso turístico con el uso residencial, ¿no? Y ahí se quedó. Vino el COVID, en fin, y después en el 2017, a partir del 2015, con el desarrollo de este decreto del alquiler vacacional, pues resulta que empiezan a haber pleitos, y que los pleitos lo van a ganar los propietarios, en el sentido de que es totalmente inconstitucional que tú prohíbas en zonas turísticas o en zonas residenciales mixtas el uso del alquiler vacacional. O sea, entonces dijo tanto el Tribunal Supremo, porque llegó al Tribunal Supremo, como los tribunales de lo contencioso administrativo, que eso era un despropósito y que era un disparate. ¿Por qué? Porque el alquiler vacacional, si está diseñado para algún sitio, realmente sería
en zonas turísticas, ¿no? Y entonces ese es el núcleo donde estamos, ¿no? Es decir, hay unas leyes que te obligan a ceder a un explotador tu complejo, para el complejo turístico, para la explotación. Sobre todo, y aquí hay que hacer otro paréntesis, es decir, todos aquellos apartamentos complejos que se hicieron con las leyes preconstitucionales y que estaban ahí vigentes, casas de vacaciones, apartamentos, bungalows, villas, etcétera, tenían un uso compartido residencial y turístico. O sea, eso es un hecho evidente que está ahí. Y real. Un hecho, además que no lo pueden decir, pero ¿sabes por qué nadie puede atacar eso? Porque el propio plan vigente, no es que querían modificar en el 2015, sino el actual plan, que es el plan de 1996, el plan general de 1996, tiene un artículo ahí que habla de las segundas residencias y considera segundas residencias como las residencias tanto permanentes como aquellas que utilizan los canarios de una manera adicional, los fines de semana, etcétera. O sea, lo está reconociendo ese criterio. Cuando ocurrió lo del 2015, ¿qué es lo que hicieron esta gente? Pues esa pirueta voluntarista, que por cierto hay unas sentencias en el tema del alquiler constitucional que habla de un deseo, ¿no? Como una especie de desideratum, pero oye, la realidad es lo que es, ¿no? Es decir, ahí ha habido un uso tanto turístico como residencial clarísimo. Lo que hemos vivido ahí lo hemos visto siempre. Y entonces eso se tiene que respetar, y entre otras cosas porque teníamos antes las normas subsidiarias de San Bartolomé de Tirajana, que era del 87. También tenían reconocido ese suelo como de uso mixto. Entonces, esto es un condicionante que ha sido reconocido precisamente por sentencias del Tribunal Constitucional. Entonces, en definitiva, la reflexión es, oye, me parece muy bien que quieran hacer, porque, es decir, desde un punto de vista político, oye, pues sí, la ley está muy bien, pero es muy dura, y puede tener, y de hecho creo que lo tiene, afectación a ámbitos que no son competencia de la Comunidad Autónoma de Canarias, sino que son competencias del Estado, que es todas las normas civiles, todas las normas mercantiles, la tiene el Estado. Entonces, Canarias no puede entrar a regular una norma que se exceda de la materia competencial que le afecta, porque sería inconstitucional, ¿no? Y de hecho dijeron, oye, usted no puede regular esta materia diciendo que prohíbe, que veta en las zonas turísticas y mixtas el alquiler vacacional. Y entonces ahí se quedó una especie de situación de compás de espera. Después, durante la pandemia, sí, y con fechas posteriores, muchas comunidades de propietarios del sur que consideraban que no quieren tener explotación turística porque han visto lo que es el explotador turístico, es decir, hay personas que han visto que el explotador turístico es su nombre, aquellos que han hecho una auténtica barbaridad, que se han quedado con la mayoría de los apartamentos y que, bueno, y que han creado una disfuncionalidad seria, y dicen, oye, no, nosotros no queremos tener explotación turística, nos hemos dado de baja de la explotación turística, y entonces, curiosamente, el Patronato de Turismo, que tiene competencias en esta materia, porque saben que en materia turística entran tres administraciones, el Ayuntamiento, el Cabildo y la Comunidad Autónoma de Canarias, ¿no? Pues bueno, pues el patronato, el presidente del patronato manda, es decir, ante instancias de darse de baja, porque ya habían desaparecido las explotaciones turísticas desde hacía tiempo, ¿no? Como consecuencia de lo que ocurre en el 2015, pues responde el Cabildo, oye, ya esa empresa la hemos dado de baja, pero les recuerdo y les compelo a que en el plazo de un año nos digan quién es el explotador que ustedes van a nombrar. Las comunidades recurrieron en ese aspecto
Es decir, oye, ¿por qué me está obligando a que yo tenga que nombrar a porque yo no quiero tener ninguna explotación? Esto es un tema de residencial mixto, de uso mixto, y el Tribunal de lo Contencioso Administrativo ha dado la razón. Les ha dado la razón. Es decir, oye, esa actuación del Cabildo es totalmente contraria a derecho, porque ahí lo que estaba pidiendo, es verdad que lo que estaba pidiendo las comunidades estas era que le dieran de baja de la explotación turística, porque ya venían dados de baja desde hace tiempo, ¿no? Sí. Entonces, este es el panorama en el cual estamos, ¿eh? Y a partir de ahí, si quieres, pues bueno, pues el panorama es un poco negro, ¿no? Negro no, yo creo que ha habido una pasividad por parte de las administraciones y de los gobiernos, ¿no? Y sobre todo, por lo menos como lo interpreto, por parte de los gobiernos, de darle el balón para adelante y pasando el balón a otras legislaturas o otro alcalde o alcaldesa que estuviera en un municipio de San Bartolomé de Tirajana, en este caso, donde ha estallado esto más y ha salido un poco más a la luz. Y lo cual, darle tanto para adelante y enredar esto tanto como se ha enredado con esa pasividad, es ahora cuando están recibiendo esas sanciones a través de una denuncia, parece ser, de una de las explotaciones, de un complejo, en el cual se le está sancionando a estos propietarios. Y ahí es donde se salta o se abre la caja de Pandora. Sí, bueno, la caja de Pandora se abre con la aplicación del principio de unidad de explotación y se abrió ahí, ¿no? Lo que pasa es que va con el paso del tiempo hasta que ya cierran este círculo entre el 2013-2015 con esta ley de modernización y rehabilitación turística, ¿no? Pero fíjate lo curioso, porque Canarias lo que quería decir, oye, vamos a cargarnos la oferta ilegal que hay, porque efectivamente había mucha oferta ilegal a través de los mecanismos de estos de Internet, etcétera. Y el gobierno del Estado. ¿Tú crees que ese fuera el fin? Sí. Bueno, el fin al menos legal, porque fíjate cómo es. Ahí estaba ya el Partido Popular en el gobierno, en el 2013, sale una ley que es de rehabilitación nacional de la vivienda y de fomento a la rehabilitación, que modifica la ley de arrendamientos urbanos e introduce un apartado, el apartado E del artículo 5, que son las normas que excluyen de la aplicación de la ley de arrendamientos urbanos aquellas viviendas que no son de uso turístico, las de temporada, ¿sabes?, los arrendamientos de temporada, y introduce esta que era la del uso temporal de viviendas para el alquiler vacacional. Le habilita a las comunidades autónomas con competencia y que regularan esta materia en el 2013 para que ellos hicieran este decreto del alquiler vacacional. Se lo autorizaba, luego ya tenía un título competencial la comunidad autónoma, pero no se podría extralimitar en cuanto a prohibir el desarrollo del alquiler vacacional en zonas turísticas o residenciales mixtas, ¿no? Mixtas. Ahí se pasó. Pero lo hicieron, estaba diseñado. Y esa ley en la exposición de motivos, que es cuando te introduce, dice, oye, vamos a acabar con la oferta ilegal. Porque eso es mala imagen, y también para los mecanismos de residencialización. Tenemos que expulsar la residencialización de las zonas turísticas, porque esto es un elemento perturbador de la calidad y de la excelencia turística, ¿no? Esta es la filosofía, y fue aplicada a rajatabla en esa legislatura, donde esta ley de rehabilitación es muy intervencionista. Entonces, claro, cuando uno ve estas situaciones dice, oye, bien, me parece el voluntarismo político, el desideratum político, y los jueces se lo han dicho, oye, pero una cosa es la voluntad tuya y otra cosa es la realidad y el respeto a los derechos consolidados que tienen los ciudadanos.
Y además nadie se le escapa. Cualquier actuación que tú hagas ahí, si la quieres hacer así, manu militari, oye, tienes que justificar, porque hay un principio en derecho básico que es el de proporcionalidad, ¿no? En la materia que vayas a hacer, tienes que hacer una actuación que sea lo menos lesiva para los afectados. Si hay otras posibilidades, pues tienes que acudir a esas otras posibilidades. Pero tu último remedio, que se llama el jus variandi, oye, indemniza. O sea, si quieres hacer esa historia, pues de quitarle el uso a personas, el uso mixto, el uso residencial que se tenía configurado desde hace tiempo, pues entonces, de alguna manera, habría que indemnizar. Porque si no, estaríamos en una auténtica confiscación y un tema contrario a derecho. Pero en definitiva, lo que esto va a conllevar es probablemente a una judicialización y que va a terminar probablemente en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, porque todo lo que afecta a temas de propiedad, al estar vedado el recurso de amparo al derecho de propiedad, porque no está en el artículo 15 al 29 de la Constitución, de la facultad de irte al Tribunal Constitucional, pero sí por el Convenio Europeo de Derechos Humanos, sí está reconocido el derecho de propiedad. Y una vez que si por casualidad te lesionaran derechos aquí, tendrías que acudir a decir, oye, se me está produciendo un atentado pues a unos derechos que nosotros teníamos consolidados, ¿no? Ese tema está más o menos en esta dinámica, ¿no? Y lo que está claro es que el gobierno, el Parlamento, porque no hay que olvidar que es el Parlamento el que ha aprobado esas leyes. Por ejemplo, con la ley esta de 2013 de rehabilitación y renovación, en un tema que afectó a las categorías de hoteles, sí, 50 diputados del Partido Popular presentaron un recurso de inconstitucionalidad. Pero nada más que contra ese artículo. Podían haber ido a los demás, pero nada más que fueron a ese artículo. Es decir, si nadie plantea un recurso de inconstitucionalidad, y recuerdo que los recursos de inconstitucionalidad están muy limitados en los sujetos activos del recurso, porque son 50 senadores, 50 diputados, el presidente del gobierno, los consejos consultivos de las comunidades autónomas, o bien los parlamentos autonómicos y el defensor del pueblo también, los que están legitimados para interponer un recurso de inconstitucionalidad. Y ahora lo que nos quedaría sería la cuestión de inconstitucionalidad, que es que cuando alguien tenga un problema de este tipo y vaya al juzgado, se le plantee al juez, oiga, plantee usted una cuestión de inconstitucionalidad, pero es criterio del juez si determinadas normas de aplicación de esta ley de modernización turística puedan ser inconstitucionales porque afectan a competencias del Estado, sobre todo en materia civil. Nos vamos a ir a unos minutos de publicidad y volvemos nuevamente con todos ustedes compartiendo este tiempo de los profesionales de Canal 4TV y seguiremos, por supuesto, en compañía de don Fernando Toribio Fernández, que es abogado. Volvemos en unos minutos.